8 señales de que Dios quiere alejar a alguien de tu vida. ¿Sabías que, a veces, aquello a lo que te niegas a renunciar es precisamente lo que está bloqueando tu paz, retrasando tu propósito y saboteando silenciosamente tu destino? En este video vamos a descubrir 8 señales innegables de que Dios está tratando de remover a alguien de tu vida. Y por qué aferrarte cuando Dios dice suelta puede estar cerrando las puertas de tu destino. Y si te dijera que hay una razón espiritual detrás de esa distancia, de ese silencio, de ese conflicto que se repite sin explicación. Y si te dijera que no se trata de una pérdida, sino de una intervención divina para protegerte y llevarte hacia lo que realmente Dios ha preparado para ti. Dios no siempre bendice añadiendo, muchas veces te bendice quitando. Porque hay personas que no fueron asignadas para tu próximo capítulo, y si insistes en llevarlas contigo, podrías terminar perdiendo lo que el cielo ya preparó para ti. Hay relaciones que no son enemigas, pero sí obstáculos. Hay vínculos que no son maldad, pero sí distracción. Y en este preciso momento, el Espíritu Santo podría estar usando este mensaje para abrirte los ojos. Este no es un video más. Esta es una advertencia celestial que podría explicarte por qué ciertas cosas no avanzan. ¿Por qué sientes tanto peso en el alma? ¿Por qué has estado luchando para mantener conexiones que, en el fondo, sabes que ya se están rompiendo? En los próximos minutos vamos a recorrer juntos un camino de discernimiento, revelación y sanidad. Voy a mostrarte 8 señales claras, bíblicas y espirituales que te ayudarán a entender si Dios está interviniendo activamente para alejar a alguien de tu vida. Y no solo eso. Te mostraré cómo reconocer la mano de Dios en medio del dolor de la separación y cómo prepararte para lo nuevo que Él quiere hacer contigo. Lo que estás a punto de escuchar no es casualidad. Es posible que esta palabra llegue justo en el momento en que más necesitas oírla. No ignores estas señales. Dios quiere hablarte, corregirte, protegerte y dirigirte hacia el propósito eterno que ha diseñado para ti. Pero antes de comenzar con estas señales, quiero que tomes una decisión de fe. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, abre mis ojos. Al hacerlo, estás demostrando al cielo que deseas discernir con claridad espiritual lo que Dios quiere mostrarte hoy. También te animo a que le des me gusta a este video. Cada vez que lo haces, estás ayudando a que más personas puedan encontrar este mensaje de parte de Dios. Así, te conviertes en un canal de bendición para otros que también necesitan escuchar esta palabra en el momento justo. Suscribirte a este canal no es solo seguir un contenido, es conectarte con un ministerio que miles de personas usan como apoyo espiritual, especialmente aquellas que no tienen una iglesia cerca o una comunidad donde crecer en la fe. Tu participación aquí hace la diferencia, y presta mucha atención a esto. La penúltima señal que voy a compartir contigo es una de las más peligrosas. ¿Por qué? Porque es también una de las más fáciles de ignorar. Muchos creyentes caen en ella sin darse cuenta, y eso los mantiene atados a relaciones que Dios ya intentó cortar. Ahora sí, prepárate, porque vamos a comenzar este estudio con una palabra viva que podría abrir tus ojos espirituales. ¿Estás listo? Vamos allá. Primer señal, cuando la paz interior desaparece por completo. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en orden desde fuera, pero por dentro algo no encaja. Te sientes inquieto, intranquilo, como si una nube invisible estuviera cubriendo tu alma. Y lo más desconcertante es que esa sensación solo aparece cuando cierta persona está cerca. No es una emoción pasajera, es una alarma espiritual. La paz interior, para el creyente, no es simplemente una emoción agradable. Es una brújula divina, una voz silenciosa del Espíritu Santo que nos guía, que nos protege y que nos advierte. Colosenses 3:15 nos recuerda que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. La palabra gobierne aquí tiene un peso enorme.
No se refiere a un simple sentimiento, sino a una autoridad espiritual que actúa como un árbitro, como un juez que señala lo que está en orden y lo que no. Cuando esa paz desaparece en presencia de alguien, no lo ignores. Esa ausencia de calma no es casualidad, es una señal del cielo. Es Dios hablándote de forma silenciosa pero firme. Este no es tu lugar, esta no es tu persona. Muchas veces las personas intentan justificar esa intranquilidad. Es solo una fase. Seguro estoy exagerando. Nadie es perfecto. Pero si cada encuentro con esa persona deja tu espíritu más agotado que fortalecido, si sientes que tu alma se agita, que tus pensamientos se confunden y que tu corazón pierde la calma, es tiempo de preguntarte con sinceridad, ¿estoy forzando una conexión que Dios ya ha desautorizado en mi interior? La paz es una firma del cielo. Cuando Dios aprueba algo, lo acompaña de paz. Cuando lo desaprueba, lo que viene es ruido, ansiedad y confusión. Proverbios 14:30 afirma, el corazón tranquilo da vida al cuerpo. Pero un corazón perturbado, un alma en constante alerta, te roba no solo la alegría, sino también la dirección. Porque no se puede avanzar con claridad cuando hay tormenta en el interior. Jonás es un ejemplo claro. Cuando desobedeció la dirección de Dios y se embarcó rumbo a Tarsis, su paz desapareció. Aunque iba dormido en el barco, una tormenta sacudía todo a su alrededor. El mar exterior era solo un reflejo del desorden interior. No era simplemente una tormenta natural, era el eco de un corazón que caminaba fuera de la voluntad divina. Así también ocurre cuando nos aferramos a relaciones que Dios está tratando de cortar. Mientras nos empeñamos en mantenerlas, el alma se revuelve, la calma se pierde y la inquietud se vuelve compañera constante. Es como sostener un vaso de agua en perfecta quietud y que, al acercarse a alguien, siempre se derrame. No es coincidencia, es señal. Cuando la paz se va, Dios está hablando. El alma no miente cuando está gobernada por el Espíritu. Y si esa paz se esfuma cada vez que alguien entra en tu vida o en tus pensamientos, tal vez no se trata de un problema emocional, sino de una intervención divina. Segundo señal, cuando su presencia te aleja de tu propósito eterno. Dios no solo nos llama a caminar con fe, sino también a caminar con dirección. Cada creyente ha sido diseñado con un propósito divino, con una asignación que el cielo ha escrito desde antes de su nacimiento. Pero lo que muchos no comprenden es que las personas con las que decidimos caminar pueden acelerar ese propósito o pueden sabotearlo silenciosamente. Algunas relaciones no son malas en apariencia, pero sí son mortales para tu llamado. No todos los acompañantes de tu camino están autorizados por Dios para estar ahí. En el libro de Jueces, capítulo 16, vemos la historia de Sansón, un hombre ungido desde el vientre, con una fuerza sobrenatural dada por Dios, pero también vemos cómo esa fuerza fue drenada progresivamente por una mujer que parecía inofensiva, Dalila. Ella no lo atacó con violencia, lo atrapó con dulzura. No le robó su propósito de un solo golpe. Se lo quitó en pequeñas dosis, distrayéndolo, seduciéndolo, debilitándolo. Hasta que un día Sansón se despertó y no sabía que el Señor se había apartado de él. Ese es el mayor peligro de una relación equivocada, que el alejamiento espiritual no es repentino, es progresivo. Dejas de orar tanto. Tu pasión por la palabra disminuye, tu enfoque se dispersa. Tus prioridades se alteran, y cuando te das cuenta, ya no eres el mismo. No estás donde Dios quería que estuvieras. No estás haciendo lo que Él te llamó a hacer. Te alejaste, y ni siquiera sabes cuándo ocurrió. Corintios 6:14 nos advierte con claridad: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esta advertencia no se limita solo a lo romántico. Aplica a toda relación que influye directamente en tu alma, en tu obediencia, en tu fe. El yugo es una imagen de alineamiento. Dos bueyes atados caminando en la misma dirección. Pero si uno tira hacia la derecha y otro hacia la izquierda,
Lo único que se logra es desgaste, retraso y desvío. Existen personas que, al entrar en tu vida, encienden tu fe, despiertan tu llamado y avivan tu fuego interior. Son como el hierro que afila al hierro, como dice Proverbios. Pero también hay quienes apagan ese fuego poco a poco, con comentarios sutiles, con actitudes desmotivadoras, con frialdad espiritual. Personas que te arrastran hacia un terreno de tibieza, de complacencia, de conformismo. Una relación que constantemente te aleja del altar, que apaga tu pasión por Dios, que debilita tu sensibilidad espiritual. No es una bendición, es una trampa. Y si no la reconoces a tiempo, puedes perder años valiosos persiguiendo algo que no lleva el sello del cielo. El propósito es como una semilla. Necesita entorno fértil, cuidados constantes y luz. Una relación equivocada puede ser la sombra que impide que esa semilla florezca. Pregúntate con honestidad, ¿esta persona me acerca a lo que Dios ha soñado para mí o me distrae de ello? Porque si su presencia te desvía de tu llamado, su ausencia puede ser la puerta de regreso al propósito. Tercer señal, cuando sienten celos de lo que Dios está haciendo en ti. Uno de los indicadores más sutiles, pero más peligrosos, de que una persona no fue enviada por Dios para caminar contigo, es la incapacidad de alegrarse genuinamente por lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay personas que, con palabras suaves y sonrisas fingidas, ocultan un corazón lleno de celos, inseguridades y competencia silenciosa. No todos los que aplauden están contigo. No todos los que te escuchan lo hacen para apoyarte. Algunos solo están observando, esperando el momento en que puedas caer. En 1 Samuel 18 encontramos una escena que revela esta verdad con claridad. Después de que David derrota al gigante Goliat, el pueblo canta: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. En vez de celebrar la victoria, Saúl se llena de envidia. A partir de ese momento, su corazón cambia hacia David. Ya no lo ve como aliado, sino como amenaza. Y aunque aún estaba cerca de él físicamente, emocionalmente se había convertido en su opositor. Así actúa la envidia. No siempre se presenta con ataques directos. Muchas veces se disfraza de apoyo, de cercanía, incluso de consejo. Pero detrás de cada palabra hay una energía que no edifica, que no anima, que no impulsa. Es una energía que disminuye, que minimiza, que compara. Si al compartir tus logros o bendiciones sientes que la otra persona desvía la conversación, cambia el tema o reacciona con frialdad, estás frente a una señal espiritual. Génesis 37 nos ofrece otro ejemplo profundo con José y sus hermanos. Él compartió sus sueños con ellos, lleno de inocencia, sin malicia. Pero en lugar de celebrar su llamado profético, sus propios hermanos lo vendieron. No soportaban el favor que había sobre él. Y es que el favor de Dios sobre tu vida puede revelar los corazones ocultos de quienes te rodean. La luz que llevas incomoda a los que viven en tinieblas. Y lo que debería unirlos se convierte en motivo de rechazo. Es por eso que debes ser sabio con lo que compartes y con quién lo compartes. No todo avance debe ser anunciado. No todo crecimiento debe ser expuesto. Jesús dijo que no se echan perlas a los cerdos. No porque las perlas no sean valiosas, sino porque no todos saben apreciarlas. Y hay personas que al ver tu progreso no se inspiran, se irritan, no se alegran, se comparan. Un corazón envidioso no puede cubrirte en oración, porque en el fondo no desea que avances. Puede que no te enfrenten abiertamente, pero sus palabras comenzarán a sembrar dudas, a cuestionar tus motivaciones, a enfriar tu entusiasmo. Y si no eres sensible espiritualmente, puedes terminar adaptándote a su inseguridad para no incomodarlos, apagando tu luz para que ellos no se sientan menos. Pero fuiste llamado a brillar. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Si tu crecimiento provoca incomodidad en otros, no es tu señal para disminuirte, es su oportunidad para sanar. No te detengas por los celos ajenos.
Si alguien no puede celebrar lo que Dios está haciendo en ti, es muy probable que Dios no lo quiera cerca cuando venga tu cosecha. Cuarta señal: conflicto constante. Cuando la relación se vuelve un campo de batalla. Una relación puede tener desacuerdos. Eso es parte natural de cualquier vínculo humano. Pero cuando el conflicto deja de ser ocasional y se convierte en la norma, cuando las discusiones reemplazan a la paz y el entendimiento se ve ahogado por la tensión constante, es una señal clara de que esa conexión ha dejado de edificar. Y más aún, puede que sea una advertencia espiritual de que estás manteniendo un lazo que Dios ya no aprueba. Amós 3:3 lanza una pregunta poderosa. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Este no es un simple interrogante retórico, es una verdad espiritual. La unidad no se puede forzar. Cuando dos personas caminan en direcciones distintas, no solo en metas, sino en valores, principios y espíritu, lo único que nace es el desgaste, la frustración y el caos emocional. Génesis 13 nos muestra la historia de Abraham y Lot. Ambos eran bendecidos, ambos prosperaban, pero sus pastores comenzaron a contender. Abraham, lleno de sabiduría, entendió algo clave. No se puede mantener una promesa de Dios en medio de una atmósfera de contienda. Así que propuso la separación, no por odio sino por visión, no por rencor sino por revelación. Él sabía que para preservar su llamado, debía elegir la paz antes que el apego. El conflicto constante es como el ruido de fondo de un alma que ha dejado de estar en sintonía con Dios. Cuando una relación se convierte en una fuente permanente de tensión, esa atmósfera puede apagar la voz del Espíritu Santo, puede secar tu energía espiritual y emocional, y puede cerrar las puertas que Dios desea abrir. Porque Dios bendice la unidad, y donde hay contienda no puede haber bendición. Salmos 133 lo dice de forma directa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La armonía no es un lujo, es una condición espiritual para que la bendición fluya. Y por el contrario, el conflicto constante es terreno fértil para que el enemigo siembre división, resentimiento y desánimo. La contienda es uno de sus lenguajes favoritos, porque lo paraliza todo: la fe, la oración, el crecimiento, el propósito. Muchos hijos de Dios se aferran a relaciones que se han convertido en campos de batalla emocionales. Se justifican pensando que es una temporada difícil o que todo se puede arreglar con el tiempo. Pero lo que no reconocen es que la constante lucha interna puede estar bloqueando su avance externo. ¿Cómo vas a conquistar nuevos territorios si estás agotado de librar guerras todos los días en tu casa, en tu círculo íntimo o en tu entorno más cercano? Dios no te llamó para sobrevivir relaciones que te destruyen lentamente. Te llamó para caminar en propósito, en paz, en claridad. Y a veces eso implica reconocer que continuar en esa relación es más dañino que soltarla. Separarse, como lo hizo Abraham, no siempre es una señal de fracaso. A veces es la única vía para preservar lo que Dios te ha prometido. Si te encuentras en medio de un vínculo donde la contienda es el lenguaje cotidiano, es tiempo de discernir espiritualmente. Tal vez no estás perdiendo una relación, estás recuperando tu propósito. Quinta señal: palabras que hieren, cuando el lenguaje se vuelve un arma espiritual. Dios creó el universo con su palabra, y ese mismo poder creativo o destructivo está presente en menor escala en cada palabra que pronunciamos o recibimos. Proverbios 18:21 lo declara sin rodeos: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Es decir, lo que alguien dice sobre ti, de forma constante y repetida, no es inocente. Tiene el poder de edificarte o de envenenar tu alma silenciosamente. Muchos creyentes viven atados emocional y espiritualmente, no por lo que les hicieron físicamente, sino por lo que les dijeron verbalmente. Palabras de humillación, de burla, de desdén.
Comentarios sutiles que disminuyen tu identidad, que debilitan tu fe, que siembran duda en tu corazón. Y lo más peligroso es que muchas veces estas palabras vienen de personas cercanas, familiares, amigos, incluso líderes. Personas que, en lugar de hablar vida sobre ti, siembran veneno con cada frase. En el Salmo 55, David expresa el dolor profundo de haber sido herido no por un enemigo, sino por alguien cercano. La suavidad de sus palabras era como mantequilla, pero guerra había en su corazón. Sus palabras eran más blandas que el aceite, pero eran espadas desenvainadas. Este pasaje revela la verdad de muchas relaciones tóxicas. No se rompen con gritos, sino con susurros. No te aplastan de golpe, te drenan lentamente, hasta que un día te das cuenta de que ya no crees en ti mismo, ya no oras con fe, ya no sueñas como antes. Las palabras que una persona repite revelan el espíritu que la habita. Jesús lo enseñó claramente. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si alguien constantemente menosprecia tus ideas, se burla de tu fe, critica tus decisiones espirituales o ridiculiza tus sueños, no lo tomes como un simple comentario sin importancia. Es una señal del cielo de que esa persona está siendo instrumento para frenar tu avance. La comparación entre Mateo 16:18 y Job 2:9 es reveladora. Jesús le dice a Pedro, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Él habla propósito, identidad, futuro. En cambio, la esposa de Job, en medio de su crisis, le dice, «Maldice a Dios y muérete». Dos voces. Dos direcciones completamente opuestas. Una construye, la otra destruye. Una conecta con el cielo, la otra con la desesperanza. Debes aprender a reconocer qué tipo de voz estás permitiendo en tu vida. ¿Esa persona te impulsa a buscar más de Dios o te hace sentir indigno? ¿Te edifica con sus palabras o te lastima con sarcasmos y críticas? ¿Afirma tu identidad en Cristo o la socava cada vez que hablas de tus sueños y de tu fe? El lenguaje no es solo comunicación, es dirección espiritual. Si una persona constantemente te hiere con lo que dice, aunque lo disimule con humor o sinceridad, es probable que Dios esté mostrando que esa relación ya no tiene lugar en la nueva etapa que Él quiere abrir para ti. Hay voces que actúan como llaves que abren el cielo sobre tu vida. Y hay voces que son como cadenas que atan tu espíritu. Discierne cuál estás escuchando, porque quien hoy te hiere con palabras, mañana puede estar bloqueando tu propósito. Sexta señal: relaciones que te empujan a comprometer tu fe. El compromiso espiritual no comienza con grandes decisiones que rompen tu relación con Dios. Comienza, casi siempre, con pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Una palabra silenciada, una oración postergada, una convicción relativizada. Poco a poco, casi sin darte cuenta, te encuentras viviendo una fe tibia, adormecida, sin fuego ni dirección. Y muchas veces, esa desconexión nace de una relación mal alineada, alguien que, sin imponerlo, te empuja a bajar tus estándares espirituales. Corintios 15:33 nos lanza una advertencia que no puede ser ignorada. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y lo interesante es cómo comienza ese versículo, no erréis. Es como si el apóstol Pablo nos dijera, no te confundas, no lo subestimes. Esto es más serio de lo que parece, porque hay relaciones que, aunque no se declaren enemigas de tu fe, actúan como filtros que enfrían tu pasión, debilitan tu búsqueda y erosionan lentamente tu conexión con lo sagrado. El enemigo rara vez viene con un ataque frontal. Él es astuto. No te propone directamente que abandones tu fe. Solo te sugiere que no es tan grave si la relajas un poco. Te convence de que no es para tanto, de que puedes ceder aquí o allá, de que puedes callar cuando antes hablabas, aceptar cuando antes resistías. Y así comienza el proceso silencioso del compromiso espiritual.
En Génesis 19, la historia de la esposa de Lot nos revela este principio. Aunque físicamente salió de Sodoma, su corazón seguía allí. Y al mirar atrás, se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque nunca rompió verdaderamente con ese ambiente contaminado. Había huido con sus pies, pero no con su alma. Así ocurre cuando mantenemos relaciones que nos atan al pasado, al pecado, a lo que Dios ya nos pidió dejar atrás. Jesús mismo fue radical con este tema. En Mateo 5:29 dijo: «Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti». No estaba hablando literalmente, sino enseñando un principio espiritual. Es mejor perder algo temporal que comprometer tu eternidad. A veces, lo que te lleva al tropiezo no es algo visible ni escandaloso. Es alguien cuya presencia constante te desconecta de la santidad, del temor de Dios, del fuego que un día te quemaba por dentro. Hay relaciones que adormecen tu conciencia, que justifican lo que Dios desaprueba, que normalizan lo que antes te hacía llorar en oración, que te animan a buscar excusas en lugar de buscar a Dios. Y aunque parezcan inofensivas, están sembrando muerte espiritual silenciosa. Si antes orabas con fervor y ahora no tienes fuerzas. Si antes tenías convicciones firmes y ahora dudas de todo. Si antes llorabas al escuchar la palabra y ahora todo te parece igual. Detente, examina con quién estás caminando. Puede que esa persona no te esté empujando directamente a pecar, pero su influencia está debilitando tu espíritu. Y eso es igual de peligroso. Dios te llama a vivir en santidad, en claridad, en propósito. Y eso requiere relaciones que te eleven, no que te adormezcan. Si hay alguien en tu vida que constantemente te lleva a comprometer tu fe, no lo veas como una compañía inofensiva. Véelo como una interferencia espiritual y recuerda, lo que toleras hoy puede ser lo que destruya tu altar mañana. Séptima señal: separaciones que Dios mismo provoca sobrenaturalmente. Hay momentos en la vida en los que, sin razón aparente, personas comienzan a alejarse. Llamadas que ya no llegan, mensajes que se enfrían, conexiones que pierden intensidad. Al principio, esto puede producir dolor, confusión o incluso culpa. Pero si estás caminando con Dios, hay una verdad espiritual que necesitas considerar con atención. No todas las separaciones son ataques del enemigo. Algunas son podas divinas orquestadas por la mano de Dios mismo. Juan 15:2 dice con total claridad: «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». Jesús no habla de que el enemigo corta, ni de que la vida lo hace. Habla del Padre como el labrador que observa el árbol de tu vida y decide, por amor y sabiduría, quitar algunas ramas. No porque las odie, sino porque sabe que están impidiendo que florezcas. Estas podas divinas pueden ser desconcertantes, porque muchas veces no van acompañadas de una explicación lógica. Simplemente sucede. De pronto alguien con quien compartías todo ya no está. Una relación que parecía fuerte se quiebra sin previo aviso. Y ahí es donde debes levantar tus ojos al cielo y preguntarte: ¿será esto una intervención de Dios? Porque cuando el Espíritu Santo está guiando tu camino, no siempre te entrega respuestas primero. A veces actúa y solo después revela. En Hechos 15 vemos un ejemplo perfecto. Pablo y Bernabé, dos gigantes del evangelismo, se separan por una diferencia respecto a Marcos. Lo que a primera vista parece un desacuerdo humano, en realidad forma parte de un plan mayor. Después de la separación, el evangelio no se detiene. Se multiplica. Ya no hay un equipo misionero, ahora hay dos. La separación produjo expansión. Lo que parecía división fue en realidad una multiplicación disfrazada. Debes entender que no todas las personas están asignadas para toda tu vida. Algunas fueron colocadas por Dios solo para una estación. Cumplieron su propósito, aportaron lo que debían, y luego el ciclo se cerró. Pero si insistes en retener lo que Dios ya ha podado,
comienzas a estancarte. Las ramas que deberían haber sido cortadas comienzan a absorber nutrientes que pertenecen a lo nuevo que el Señor quiere hacer crecer en ti. Hebreos 12:1 nos dice que debemos despojarnos de todo peso. Y esos pesos no siempre son pecados evidentes. A veces son relaciones que simplemente ya no tienen lugar en el diseño actual de tu destino. Y si no estás dispuesto a soltar, terminas cargando vínculos que Dios ya cerró. La nostalgia puede ser enemiga del avance espiritual. Cuando una relación termina sin drama, sin causa clara, sin conflicto real, no te desesperes. A veces no hay enemigo atacando, sino un padre cuidando. Él ve lo que tú no ves. Él sabe que personas ya no podrán caminar al ritmo que estás a punto de tomar. Él conoce los peligros ocultos de ciertos apegos. Y por eso actúa antes de que tú lo comprendas. La poda no es castigo, es preparación. Es Dios quitando lo que ya no da fruto para liberar espacio en tu vida para lo nuevo que está por venir. Tal vez ahora sientes la pérdida, pero más adelante agradecerás la libertad, porque cada vez que Dios corta también siembra. Y donde hubo una separación, pronto nacerá multiplicación. Confía en la mano que poda, porque esa misma mano es la que te sostiene. Octava señal: el estancamiento espiritual como resultado invisible de la conexión. A veces no es el caos, ni el conflicto, ni la traición lo que indica que una relación no proviene de Dios. A veces, la señal más clara está en lo que no sucede. No hay avance, no hay fruto. No hay dirección, no hay crecimiento. Te esfuerzas, oras, haces todo lo que sabes hacer, pero todo permanece igual, como si estuvieras sembrando en tierra estéril. Y es entonces cuando debes preguntarte si esa conexión que mantienes silenciosamente está bloqueando lo sobrenatural en tu vida. La palabra de Dios, en Jeremías 17:5-6, lo dice con firmeza. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien. Este texto no habla de una maldición externa, sino de un estado espiritual seco, ciego, desconectado. Cuando el corazón se apega a personas que Dios no ha asignado, la visión se nubla y el alma se seca. Una relación fuera del tiempo o de la voluntad de Dios no siempre genera tormentas. A menudo produce un silencio estéril. No se trata de que la vida se derrumbe, sino de que nada florece. Proyectos que no avanzan, oraciones que no rompen el cielo, puertas que no se abren, discernimiento que se apaga. Es como si Dios estuviera diciendo: no voy a permitir que prosperes mientras sigas en ese vínculo, porque el fruto que produzcas allí no será eterno. En Juan 15:5, Jesús dice: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El problema es que no puedes permanecer verdaderamente en Cristo mientras tu alma está enredada en conexiones contrarias a su propósito. Él no comparte su altar con alianzas carnales. Y muchas veces, para proteger tu destino, Dios decide cerrar temporalmente el flujo de avance hasta que sueltes lo que está drenando tu raíz espiritual. Este tipo de estancamiento es una forma de misericordia divina. Parece castigo, pero es protección. Dios sabe que avanzar mientras estás mal acompañado puede llevarte a cosechar en un terreno que luego Él tendrá que desarraigar. Entonces Él pausa, detiene, y aunque tú clames por crecimiento, por revelación, por fruto, nada ocurre, hasta que entiendes que no se trata de hacer más, sino de soltar lo que no corresponde. Existen conexiones que no gritan, no hieren, no traicionan, pero secan el alma. Te acostumbras a la comodidad de lo conocido, pero internamente te apagas. Y ese apagamiento espiritual es una de las señales más peligrosas que existen, porque no suena como una alarma,
sino como un susurro que adormece la conciencia. Si estás experimentando una temporada de estancamiento inexplicable, es hora de mirar a tu alrededor con ojos espirituales. ¿Quién está en tu círculo? ¿Qué influencia está afectando tu atmósfera? ¿Estás compartiendo tu intimidad con personas que no están conectadas al Espíritu de Dios? Recuerda, el terreno importa tanto como la semilla. Y Dios no permitirá que germines en tierra contaminada. La falta de movimiento puede parecer frustrante, pero cuando es provocada por Dios es una forma de redirección. Él no te detiene para castigarte, sino para proteger lo que ha sembrado en ti, porque todo lo que es verdaderamente eterno solo puede crecer en tierra santa. Y para algunos, el siguiente nivel no se alcanza corriendo más, sino soltando primero. A estas alturas del video ya hemos desvelado 8 señales claras y poderosas que podrían ser el susurro de Dios pidiéndote que sueltes ciertas conexiones en tu vida. Y sin embargo, muchos, aun reconociendo esas señales, siguen aferrados. ¿Por qué? ¿Qué hace que, incluso con la advertencia divina, una persona prefiera el apego a la obediencia? Quédate conmigo, porque lo que vamos a explorar ahora puede marcar la diferencia entre una vida espiritual estancada y un destino liberado por la obediencia. Ignorar una señal del cielo no solo detiene el avance, puede abrir puertas al dolor que Dios ya había intentado evitarte. El mayor riesgo espiritual no está en enfrentar tormentas externas, sino en desobedecer una instrucción directa de Dios. Cuando el Señor te muestra claramente que debes cortar algo o a alguien y decides no hacerlo, te estás moviendo fuera de su cobertura. No es que Dios te abandone, pero sí deja de respaldar ese camino. El resultado no siempre es inmediato, pero llega. Y cuando llega, el costo suele ser mucho más alto que si hubieras obedecido en el tiempo correcto. La Biblia está llena de ejemplos de personas que ignoraron señales divinas y terminaron pagando un precio elevado. Uno de los más conocidos es el caso del rey Saúl. Dios le dio instrucciones claras, incluso le mostró repetidamente que su desobediencia lo estaba alejando de su llamado. Pero Saúl insistió en mantener conexiones y prácticas que el Señor ya había desaprobado. Su apego al pueblo, su temor a perder aprobación, su necesidad de controlar, lo llevó a perder el trono. No fue el enemigo quien lo destruyó, fue su resistencia a soltar. Otro ejemplo profundo es el del profeta que desobedeció la palabra de Dios por seguir el consejo de otro profeta mayor en 1 Reyes 13. Dios le había dicho claramente que no debía comer ni beber en ese lugar, ni volver por el mismo camino. Pero él, convencido por una voz humana, ignoró lo que Dios le había dicho directamente. El resultado, muerte. El juicio no vino por error doctrinal, sino por desobediencia a una instrucción específica. Y todo comenzó con ignorar una advertencia clara. Dios, en su infinita misericordia, no nos habla una sola vez. Él repite, confirma, insiste. A veces lo hace a través de la palabra. Otras veces mediante una predicación, un sueño, una sensación en el espíritu, o incluso por medio de videos como este. No porque sea insistente, sino porque te ama. Pero si después de tantas advertencias decides ignorar su voz, llegará un punto en que el silencio reemplazará las señales, y entonces estarás por tu cuenta. Muchos creyentes sinceros terminan heridos no porque Dios no les haya hablado, sino porque decidieron no escuchar. Mantienen relaciones tóxicas por amor, por lealtad, por costumbre, o simplemente por miedo a estar solos. Pero ese tipo de apego no es amor verdadero, es esclavitud emocional. Y Dios no te llamó para vivir esclavo de vínculos que te destruyen desde dentro. La desobediencia no siempre se ve como rebeldía abierta. A veces es simplemente quedarse donde Dios ya no está. Y quedarse ahí, ignorando lo que Él ha dicho, es jugar con fuego espiritual. Si el Espíritu Santo ya te ha mostrado que esa persona, esa relación, esa conexión no te edifica, ¿por qué sigues reteniéndola? ¿Cuánto más dolor necesitas antes de soltar?
Lo que viene a continuación en este video te ayudará a comprender cómo discernir mejor estas señales y sobre todo cómo tener el valor de obedecer, aunque duela. Porque ignorar una señal puede parecer un acto pequeño, pero es una decisión que puede alterar el curso de toda una vida. Y cuando se trata de tu propósito eterno, cada decisión importa. Hay momentos en los que el alma, aun después de haber recibido las señales, sigue aferrándose con fuerza a aquello que el espíritu ya reconoció como un peligro, no por ignorancia, sino por apego. Un apego tan profundo que termina levantando una muralla entre la obediencia y la libertad. Es aquí donde muchos creyentes se sienten atrapados, porque saben lo que Dios ha dicho, pero no logran soltar lo que su corazón aún no ha sanado. Este tipo de vínculo emocional, cuando no es filtrado por la voluntad de Dios, puede convertirse fácilmente en un ídolo relacional. Y un ídolo no siempre es una imagen o una figura externa. Muchas veces es una persona que ocupa un lugar en el corazón que solo le corresponde al Señor. Cuando alguien se vuelve más importante que tu paz, que tu llamado, que tu obediencia, estás en territorio peligroso, porque lo que no puedes entregar te domina, y lo que te domina te aleja de la voz de Dios. El alma humana tiene una capacidad increíble de apegarse, y eso no es malo en sí mismo. Dios nos diseñó para el amor, para el compañerismo, para la unidad, pero también nos dio discernimiento para saber cuándo ese lazo ya no está alineado con su propósito. El problema surge cuando lo que sentimos pesa más que lo que sabemos. Cuando nuestras emociones toman el volante y silencian la voz del Espíritu, entonces la fe se debilita y la obediencia se vuelve una carga en lugar de una respuesta natural. Muchas veces, lo que impide la obediencia no es la falta de fe, sino un corazón roto. Porque soltar duele, renunciar duele. Aceptar que algo que amaste ya no puede permanecer duele profundamente. Pero ignorar la instrucción de Dios por miedo al dolor solo prolonga el proceso y multiplica el sufrimiento. Es necesario permitir que Dios sane primero nuestro interior, para que podamos obedecer con libertad, sin cadenas emocionales que nos aten al pasado. La lucha entre lo que siento y lo que sé que Dios dijo es una de las batallas más difíciles del alma, pero es también una de las más decisivas. El alma dice, no quiero perder esto. El espíritu dice, ya es tiempo de soltar. El alma clama por consuelo. El espíritu clama por obediencia. ¿Y quién decide cuál voz gana? Tú, porque aunque Dios te muestre, Él no va a forzar tu voluntad. Él espera que por amor y confianza tú le entregues lo que te cuesta. Sanar el corazón es un paso indispensable para poder soltar sin resentimiento, sin culpa, sin volver atrás. No se trata de endurecerte ni de reprimir lo que sientes. Se trata de permitir que Dios trate tu herida, para que puedas mirar hacia adelante sin ataduras ocultas. Cuando Él te pide que sueltes a alguien, no es para vaciarte, sino para liberarte. Porque el lugar que esa persona ocupa en tu alma está destinado a ser habitado por algo más grande, su presencia, su paz, su promesa. Y recuerda esto, el alma que ha sido sanada por Dios ya no necesita mendigar amor, ni buscar validación en lugares donde no hay bendición. Aprende a obedecer aunque duela, porque lo que hoy parece una pérdida, mañana será la puerta que te conectará con la plenitud que siempre esperaste. No todo lo que duele es una señal de que debas huir, y no todo lo que parece una batalla espiritual es, en realidad, una prueba para forjar tu carácter. A veces, lo que estás enfrentando no es una situación para resistir, sino una advertencia clara de Dios para salir. Aquí es donde muchos creyentes se confunden. Dios me está pidiendo que persevere o que me separe. ¿Estoy siendo moldeado o estoy siendo drenado? Esa es una de las decisiones más delicadas en la vida espiritual y una de las más importantes. Discernir entre una prueba enviada por Dios y una advertencia que exige obediencia inmediata no es algo que se hace con lógica humana. Necesita sensibilidad espiritual, porque ambas pueden venir con dolor,
Ambas pueden requerir sacrificio, ambas pueden parecer similares en la superficie, pero su origen y su propósito son radicalmente distintos. Una está diseñada para hacerte crecer, la otra para evitar que te destruyas. Hay relaciones que Dios permite en tu vida para formar tu paciencia, tu humildad, tu capacidad de amar a pesar de las diferencias. Son vínculos que desafían tu carácter pero no matan tu espíritu, que te confrontan pero no te consumen, que te empujan hacia la cruz, no hacia la confusión. Estas relaciones, aunque incómodas, producen fruto. Y con el tiempo, notas crecimiento. Te sientes más maduro, más dependiente de Dios, más firme en tu fe. Pero hay otro tipo de relaciones. Aquellas que, en lugar de acercarte a Cristo, te van enfriando poco a poco. Y apagan tu deseo de orar, de adorar, de congregarte, que inyectan duda, orgullo, temor, desánimo. Esas no son pruebas, son alertas. Y el Espíritu Santo es quien se encarga de encender esas luces rojas dentro de ti. Es Él quien susurra: esto no es mi voluntad, esto no te está formando, te está deformando. Y cuando el Espíritu habla, hay que responder. La diferencia entre una prueba y una advertencia no se descubre por emociones, se descubre en la palabra, porque la palabra de Dios no solo consuela, también corrige. No solo afirma, también separa. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es ahí donde encontramos claridad. Cuando una situación te confunde, tu primera pregunta no debe ser ¿cómo me siento?, sino ¿qué dice Dios al respecto? Si estás siendo humillado pero te estás volviendo más como Cristo, probablemente es una prueba. Si estás siendo manipulado, quebrado, drenado y alejado de la presencia de Dios, es muy probable que sea una advertencia. Y no hay gloria en perseverar en lo que Dios ya dijo que debías abandonar. El discernimiento no siempre llega en un instante, pero si lo buscas con humildad, el Espíritu Santo lo revelará. Él nunca deja en tinieblas a quien clama por dirección. Y si estás en ese punto de confusión ahora mismo, detente. Apaga las voces externas, abre la Biblia, pide sabiduría y escucha, porque cuando Dios habla, lo hace para darte vida, no para verte atrapado. Nunca olvides esto: perseverar en una prueba te lleva a la victoria, pero perseverar en una advertencia ignorada te lleva a la ruina. Aprender a discernir la diferencia es uno de los mayores actos de sabiduría espiritual que puedes desarrollar. Y cuando lo haces, empiezas a caminar no por lo que ves ni por lo que sientes, sino por la guía firme del Espíritu que te conduce a la verdad. Soltar no es simplemente alejarse de alguien, no es un acto físico, es una decisión espiritual. Porque muchas personas se separan externamente, pero siguen atadas internamente. Siguen recordando, reviviendo, llorando, culpando, idealizando, sin darse cuenta de que esa conexión invisible continúa absorbiendo fuerza, paz y propósito. Por eso, cuando Dios te llama a soltar, no solo está hablando de distancia, está hablando de liberación completa. Y eso empieza en el espíritu. Dejar ir verdaderamente comienza con una decisión valiente. Reconocer que obedecer a Dios es más importante que retener lo que nos duele soltar. Pero esta decisión no se ejecuta con frialdad ni indiferencia. Se hace con sensibilidad, con reverencia, con dependencia total del Espíritu Santo, porque solo Él puede cortar un vínculo sin dejar una herida abierta. Uno de los primeros pasos para soltar sin generar más dolor es el silencio interior. Dejar de buscar explicaciones que quizás nunca vendrán. Dejar de exigir disculpas que tal vez no llegarán. Aceptar que algunas despedidas no llevan un cierre perfecto, pero aún así son necesarias. En lugar de pedir justicia emocional, decides confiar en la justicia divina. En vez de buscar tener la razón, eliges tener paz. Este cambio de enfoque libera el alma. Otro paso esencial es perdonar, no como un sentimiento, sino como una llave. El perdón es la puerta que cierra el ciclo emocional.
Si no perdonas, ese capítulo sigue abierto en tu alma, repitiéndose una y otra vez en tus pensamientos. Pero cuando perdonas, de verdad, algo se rompe. Y no es la otra persona quien se libera, eres tú. Porque el perdón no absuelve al otro de responsabilidad, pero sí te absuelve a ti de seguir cargando un peso que no fuiste llamado a llevar. Ahora bien, no basta con querer soltar. Se necesita fuerza espiritual, y esa fuerza se construye en oración. No hay atadura que resista un altar encendido. No hay confusión emocional que sobreviva a una temporada de ayuno sincero. Porque el ayuno no cambia a la otra persona, te cambia a ti. Te limpia, te afina, te alinea. Renunciar a ese vínculo en el espíritu es declarar: Señor, no quiero lo que tú no quieres para mí, aunque me duela te lo entrego. En muchos casos, soltar también implica dejar de espiar, dejar de revisar, dejar de alimentar la nostalgia con recuerdos que solo abren heridas. Es cortar la fuente que te ata, aunque parezca inofensiva. Es establecer límites, incluso dentro del pensamiento. Es redirigir tu mirada a lo eterno, para que lo temporal pierda su fuerza sobre ti. Y lo más hermoso de todo esto es que Dios no te deja solo en ese proceso. Él es el mismo que te pide que sueltes, pero también es el que sana lo que se rompió en el camino. Como dice Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Soltar no es una señal de debilidad, es una evidencia de madurez espiritual. Es la muestra de que prefieres el propósito a la comodidad, la obediencia al apego, la fe al control. Y cuando lo haces desde el espíritu, con sinceridad y entrega, verás cómo algo nuevo comienza a florecer. Porque cada vez que sueltas algo por amor a Dios, estás abriendo espacio para que Él te entregue algo mejor, más puro y eternamente bendecido. Después de soltar, muchas personas experimentan un silencio que les parece vacío, como si al obedecer a Dios y cortar ese vínculo hubieran quedado sin nada. Pero lo que no entienden es que ese vacío no es soledad, es espacio. Espacio que el cielo acaba de liberar para llenarlo con algo nuevo. Porque cuando Dios te pide que sueltes, no está cerrando tu historia. Está preparando el terreno para un nuevo capítulo, uno donde hay restauración, propósito y conexiones alineadas con su voluntad. Es importante entender que Dios nunca provoca una separación para dejarte en pérdida. Su naturaleza es redentora. Él corta sí, pero también sana. Él separa, pero también une. Él poda ramas, pero lo hace con la intención de multiplicar frutos. Como dice Juan 15:2, todo pámpano que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Esa limpieza a veces duele, pero detrás del dolor hay un diseño divino. Y lo que viene después es más glorioso de lo que puedes imaginar. Uno de los mayores regalos que Dios entrega después de una separación obediente es claridad. De pronto, ves lo que antes no veías. Comprendes por qué ciertos caminos estaban bloqueados. Descubres áreas de tu vida que estaban siendo contaminadas por la influencia de esa relación. Tu discernimiento se afila, tu sensibilidad espiritual aumenta y tu enfoque se vuelve más nítido. Es como si tus ojos espirituales se abrieran a una nueva dimensión del propósito de Dios. Además de la claridad, viene la restauración, pero no cualquier tipo de restauración. Dios no devuelve simplemente lo perdido. Él transforma, no te entrega una copia mejorada de lo anterior, sino algo completamente nuevo que no hubieras podido recibir si no hubieras obedecido. Relación tras relación, temporada tras temporada, el Señor va construyendo una red divina de conexiones que impulsan tu llamado y fortalecen tu caminar. Estas nuevas relaciones no son casuales, son estratégicas. Son personas que suman, que oran contigo, que celebran tu crecimiento sin celos, que te corrigen en amor y te dirigen al altar cuando te desvías. Son amistades del cielo, compañerismos de pacto, alianzas de propósito.
Son respuestas a oraciones que hiciste en el secreto cuando creías que estabas perdiendo todo. La Biblia está llena de promesas para quienes obedecen aunque duela. Isaías 61:3 habla de que Dios da corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Es decir, lo que perdiste en obediencia, Dios lo transforma en una gloria mayor. Oseas 2:14 dice que el Señor lleva al desierto para luego hablar al corazón. Ese desierto posterior a la separación no es castigo, es preparación para una revelación más profunda del amor de Dios. Y no podemos olvidar algo poderoso. La obediencia abre puertas que el talento, el esfuerzo o el deseo nunca abrirían. Cuando obedeces al cortar con lo que Dios te pidió dejar, estás declarando que confías más en su plan que en tus emociones. Y esa clase de fe siempre es recompensada, siempre. Así que si estás en ese momento en el que acabas de soltar o estás a punto de hacerlo, no temas lo que viene después. Porque lo que viene es alineamiento, destino, restauración, honra, fruto, madurez y sobre todo paz. No la paz que el mundo da, sino la paz que viene cuando caminas en perfecta sincronía con la voluntad del Padre. Esa paz que te confirma que lo que soltaste no era una pérdida, sino la semilla de algo eterno. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. No eres como los demás. Muy pocas personas tienen el corazón dispuesto, la humildad y la determinación espiritual para quedarse hasta el final de una palabra tan profunda como la que acabas de recibir. Tú eres parte de ese pequeño grupo de escogidos que no solo escuchan con los oídos, sino que también disciernen con el espíritu. Hoy, en este viaje de más de 1 hora, caminamos por senderos de sabiduría divina. Aprendiste a reconocer las señales que el cielo envía cuando una persona ya no debe seguir en tu vida. Descubriste cómo la paz interior se convierte en una brújula espiritual. Viste el poder que tiene una separación provocada por Dios. Entendiste cómo la envidia, la contienda, las palabras hirientes y las distracciones espirituales pueden ser advertencias celestiales. Fuiste confrontado con la verdad de que no todo lo que parece bueno viene de Dios, y que a veces lo que más duele soltar es lo que más necesitas dejar ir. Pero también recibiste esperanza, porque Dios no quita sin propósito. Él poda para dar más fruto. Él separa para multiplicar. Él permite el vacío para abrir espacio a lo nuevo. Tal vez hoy estás en medio de una separación, o quizás estás sintiendo que algo ya no encaja en tu entorno. No temas, no es el fin de tu historia. Es solo el punto exacto donde Dios empieza a escribir un nuevo capítulo con su propia mano. Ahora quiero pedirte una señal, una sola, para saber quiénes son los que llegaron hasta aquí con hambre de Dios, con corazón rendido y oídos atentos. Quiero que comentes esta frase: elegí obedecer a Dios. Esa será nuestra manera secreta de saber que tú formas parte de este ejército silencioso que se está levantando en esta generación. Escribiendo esa frase, estás declarando públicamente que prefieres agradar a Dios antes que mantener vínculos que matan tu alma. Y si este mensaje tocó tu vida, entonces no puedes guardártelo. Sería un acto de egoísmo espiritual. Imagina una antorcha encendida en plena oscuridad. ¿La esconderías bajo la cama? ¿O la alzarías para que otros encuentren el camino? Cada vez que compartes un video como este, estás extendiendo la luz. Estás predicando sin palabras. Estás siendo parte activa de una revolución espiritual silenciosa. Y si aún no te has suscrito, permíteme decirlo con amor, pero con firmeza. Estás caminando a ciegas. No estar suscrito a un canal que alimenta tu espíritu es como rechazar el maná en el desierto. Es como tener una fuente de agua viva frente a ti y decidir seguir sediento. Pero si ya estás suscrito, te felicito. Eres de los que entienden que la fe no es un evento ocasional, sino una llama que necesita ser alimentada constantemente. No camines solo, sigue con nosotros.
Hay más mensajes, más revelaciones, más fuego esperando por ti en cada video. Este es tu lugar de refugio, de dirección, de encendido espiritual. Recuerda, cuando Dios remueve, lo hace para multiplicar. Cuando Él corta, lo hace para proteger. Y cuando Él habla, solo los atentos obedecen. ¿Estás dispuesto a seguir oyendo su voz? Elegí obedecer a Dios. Escríbelo, proclámalo y que el cielo lo registre, porque tu destino está apenas comenzando.